Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos de manera muy especial. De este lado les habla su hermano y amigo evangelista Dani Santana. Es para mí un grato placer poder dirigirme a todos ustedes para compartir una poderosa palabra de parte de Dios con el tema Pasemos al otro lado. Pero antes de dar inicio al tema que nos compete para esta ocasión, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que además actives la campanita para que cada vez que compartamos un nuevo video seas uno de los primeros en recibir la notificación, y también de esta manera podrás disfrutar esa palabra de bendición. En ese mismo orden puedes comentar nuestras publicaciones, compartirla con tus amigos, y de esta manera nos ayudas a difundir la palabra de Dios para continuar alcanzando más vidas para Jesús. Sin más preámbulo, quiero compartirles a todos una palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 4, verso 35, que dice: y Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Esta palabra es corta, el texto que les he planteado, sin embargo no deja de ser una palabra importante. Cuando Jesús les dice a los discípulos, pasemos al otro lado, lo que en sí le estaba diciendo sencillamente era: yo voy con ustedes, yo los voy a acompañar, o sea, no los voy a enviar solo. Ustedes no van a ir por su cuenta, ustedes no van a ir bajo su autoridad, sino que yo voy con ustedes, yo los voy a acompañar, o sea, mi presencia irá con ustedes. En otro momento estaban en el mar y Jesús no estaba con ellos porque se había quedado en tierra orando. Sin embargo, de madrugada llegó a ellos caminando sobre las aguas. En ese momento la palabra dice que los discípulos estaban asustados y turbados porque la tormenta era grande y Jesús no estaba en esa barca, o sea, no estaba ahí, y ellos prácticamente no sabían qué hacer. Sin embargo, Jesús llega caminando y Pedro pensaba que era un fantasma, y Jesús le dice: no tengan miedo porque yo soy. Y esa palabra fue como un aliento, porque Pedro dijo: si eres tú, llámame para que camine, vaya a ti sobre las aguas. Bueno, todos conocemos la historia. El punto es que en momentos diferentes vemos a Jesús obrando de una manera sobrenatural. Vemos que la compañía de Jesucristo es imprescindible para vencer la tempestad. Estamos convencidos que la compañía, la amistad, el hecho maravilloso de que Jesús esté con nosotros y vaya con nosotros en esta trayectoria de la vida, especialmente en la trayectoria del Evangelio, es imprescindible para vencer el miedo, como los discípulos estaban atravesando ese temor. La presencia de Jesucristo es imprescindible para vencer toda tempestad que se levante en nuestra contra. Es muy importante que entendamos, mis amados, que la presencia de Jesucristo es imprescindible para una vida en victoria. En otro momento histórico de la palabra, Jesús no estaba con ellos. Se había quedado en tierra despidiendo a la multitud luego de haber hecho el milagro de los panes y los peces. Dice Marcos capítulo 6, verso 45, que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En este contexto podemos ver que Jesús los envía a ellos, diferente a lo que pasa en Marcos 4:35, cuando Jesús le dice pasemos. O sea, Jesús inmediatamente va con ellos. Sin embargo, en este otro momento, Jesús les dice que vayan delante, mientras él se queda despidiendo a la multitud. Ahora bien, dice la palabra que cuando despidió a la multitud se fue a orar solo, mientras que los discípulos estaban en medio del mar y él solo en tierra. Ya era muy tarde, era tarde, prácticamente de noche. Y dice la palabra en el verso 48: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque estaban turbados. ¿Por qué traigo a colación esta palabra? Pues vemos la diferencia de cuando Jesús está y cuando Jesús no está. Por ejemplo, cuando Jesús estaba con ellos en la barca, claro está que ellos tuvieron temor, tuvieron miedo y despertaron al maestro. Sin embargo, cuando él no estaba, también tuvieron temor, eso es cierto. Pero hay algo diferente que yo puedo ver aquí. Y es que cuando Jesús no estaba en la barca, literalmente, los discípulos, dice la palabra, que estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. Y una de las cosas que pasa en nuestra vida cuando Jesús no está, o muchas veces Él sí está, lo que pasa es que en ocasiones nuestra falta de dependencia de la presencia de Dios, nuestra falta de confianza en las promesas de Dios, nos lleva a nosotros a un estado de hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, terminamos cansados, terminamos frustrados, terminamos derrotados. Pero cuando nosotros depositamos todo en las manos de Dios, cuando tú le dices al Señor, Padre, yo no voy a apoyarme en mi estrategia, yo no voy a apoyarme en mi teoría, yo no voy a pelear con mis armaduras, voy a pelear con tu armadura, voy a pelear con tu estrategia, voy a revestirme de tu armadura, voy a tomar las armas espirituales porque son las que me ayudarán a vencer en todo tiempo. Esto es lo que encierra la palabra pasemos, que significa que no es con tu fuerza solamente, que es con el Espíritu Santo, que no es con espada, que no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Esto es lo que implica pasemos. Jesús está con nosotros, y cuando nosotros no dependemos de su presencia, a pesar de que Él esté en nuestra barca, vamos a terminar cansado y fatigado. Pero cuando nosotros dependemos de su presencia, cuando le decimos al Señor, si tú no vas, yo no voy, ¿sabe lo que va a pasar? Que aunque en un momento nos sintamos sin fuerzas, entonces vamos a renovarnos en la presencia de Jesús. Haremos lo que dice en Mateo capítulo 11 verso 28: si alguno está cansado, si alguno está agobiado, venga a mí y yo lo voy a hacer descansar. Aleluya. Hay descanso en la presencia de Jesús, hay descanso en su presencia, pero cuando no descansamos en Él, terminamos fatigados, terminamos frustrados. Así que, mis amados, quiero invitarles a que en todo paso que vayas a dar, le digas: Señor, si tú no vas conmigo, yo no me voy a mover, yo no voy a accionar. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y mi presencia te va a dar descanso. Moisés no se movía si la presencia no iba, porque la presencia trae descanso, la presencia trae paz, la presencia de Dios trae seguridad. Por esto los discípulos, a pesar de las tormentas, ellos tenían seguridad. Y aunque el miedo los arropó mientras ellos estaban en el mar, en Marcos capítulo 4 verso 35, a pesar del miedo, pero ellos despertaron a Jesús. Sabían que Jesús estaba ahí y que algo Jesús podía hacer. Dice la palabra también en el libro de Marcos capítulo 4, específicamente en el versículo 41, cuando Jesús reprendió el viento y el mar, dice que los discípulos tuvieron miedo y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y aprendí algo muy interesante aquí, y es que en medio de esa tormenta, los discípulos conocieron quién era verdaderamente Jesús. Ellos sabían que Jesús había hecho milagros y, grandes maravillas, pero no habían visto a Jesús de una manera tan impactante, hablándole al mar, al viento, dándole una orden y que callen. ¿Qué te quiero decir con esto? Ellos conocieron esa parte de Jesús en la tormenta. Hay manifestaciones de Dios que se harán evidentes en nuestra vida en diferentes momentos. Por ejemplo, conocerás a Dios como tu proveedor en tus momentos de necesidad. Conocerás a Dios como tu fortaleza en los momentos de debilidad.
Conocerás al Dios de paz, conocerás a Jehová Shalom. No, a Jehová Shalom no lo vas a conocer solo en los momentos de quietud, lo vas a conocer también en los momentos de tormenta, en los momentos de vicisitudes. Conocerás al Dios que consuela en los momentos de lágrimas, en los momentos donde las aflicciones golpeen tu vida. Ahí entenderás y conocerás el consuelo de Dios. Es en esos momentos donde vas a ver a Dios manifestándose como ese Dios que consuela. Los discípulos conocieron a Jesús de manera extraordinaria en la tempestad. Ahí se dieron cuenta que Jesús es un Dios de autoridad. Ahí conocieron que verdaderamente para Jesús nada es imposible. Escucha lo que dijeron ellos. ¿Pero quién es este? Que aún al viento, no solamente a los demonios, sino al viento y al mar. Wow, Él es Dios de autoridad. Y Él tiene autoridad sobre mi proceso. Él tiene autoridad sobre esta pandemia. Él tiene autoridad sobre todo lo que podamos estar pasando. Así que no temas si Jesús está en tu barca. Todo está bien. No temas. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir este video para que otras personas sean bendecidas.